Tenemos la oportunidad de dialogar con Sergio Sacia, secretario general de la Unión Ferroviaria. Sergio, Edgardo Chini, por aquí por Estado de Alerta, por Radio Cooperativa. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien, ¿cómo estás, Edgardo? Gracias por atendernos. A ver, se habla de un regreso a algunas medidas para el tren en lo que tiene que ver con volver a tener que reservar el boleto y no sé hasta qué punto los trabajadores de la actividad van a tener que cumplir un rol de policía, si se quiere, para que los usuarios cumplan con esta normativa. La verdad que el reserva de pasaje, que en realidad es reserva lugar, no se dejó de instrumentar nunca, se sigue utilizando en ese sentido. Lo que nosotros siempre decimos es, si se vuelve a restringir el acceso al tren, que solamente quede circunscrito a, por ejemplo, trabajadores esenciales, ese control lo vamos a repetir de la misma manera que lo dijimos el año pasado, lo debería hacer fuera de la estación el personal de seguridad. Porque el trabajador, llámese el control de evasión, el boletero y todo eso, una vez que el usuario, un usuario común, pasa la SUBE o compra el boleto como corresponde o tiene la reserva de pasaje, automáticamente una vez que cruzó el molinete, no tenemos forma nosotros de que no suba el tren. O sea, si esto se retrocede y se restringe quienes acceden al servicio público, en este caso ferrocarril, deberíamos trabajar en conjunto y ese trabajo de control debe hacerlo personal de seguridad, ¿no? Pero sí lo que ya se está incluso mencionando en algunas estaciones, incluso arriba de algunas formaciones, es que a partir del día de mañana ya empiecen a pensar que solamente las trabajadoras y los trabajadores esenciales son las que van a poder usar los medios de transporte. Uno lo que percibe es que esta demora en tomar algunas medidas, más allá que uno le pone la mayor comprensión, porque obviamente estamos ante una situación extremadamente extraordinaria, pero digo, va a generar algunas situaciones difíciles de cumplimentar, ¿no? Digo, si a partir de mañana se decide esta nueva medida, bueno, vamos a necesitar mucha ayuda también los trabajadores de las distintas actividades de transporte. Sí, totalmente. Nosotros oficialmente no tenemos nada de comunicación oficial. He estado reunido hace unas horas con el presidente de Trenes Argentinos, justamente monitoreando. Hemos tenido bastantes casos nosotros de contagios en distintos ferrocarriles, que esto produjo también el atraso, cancelaciones de alguna frecuencia como es el Mitre. Volvimos a solicitar de urgencia, y lo estamos haciendo al Ministerio de Salud, de Transporte, que seamos tenidos en cuenta para la vacunación, las trabajadoras y los trabajadores ferroviarios, en este caso, y del transporte. Ahora, vuelvo a repetirlo anteriormente, si se retrocede y vuelve solamente a que pueden subir al tren los trabajadores esenciales, los que puedan certificar que son tales como es, vamos a tener que tener la ayuda del personal de seguridad que lo haga fuera de la estación, porque nosotros no tenemos ese poder de policía para efectuar ese control y para decir quién pasa, quién no pasa, y no es una tarea nuestra. Vuelvo a decir, una vez que pagó y cruzó la SUBE, es imposible que el usuario no suba. Lógicamente hay una gran preocupación, esperemos que si esto se da, nos convoquen a una reunión prontamente para articular distintas medidas que conlleven a que no surjan ningún tipo de inconveniente, sobre que estamos todos atravesando esta difícil situación. Va a costar muchísimo hacer un retroceso, principalmente que hay mucha gente que utiliza el tren para venir a trabajar, etcétera, ¿no? Los trabajadores ferroviarios, puntualmente en este caso, digo, han aprendido a convivir con la pandemia de esta manera tan particular por el rol que cumplen, ¿no? Sin embargo, más de 20 casos se denunciaron días pasados, y esto provocó también una demora, como recién decías, en el tema de los servicios. O sea que no estamos preparados para una rotación de flota para que el servicio se siga cumpliendo como se debe. No, nosotros tenemos controlado los distintos protocolos, exigimos cada uno
de los cuidados que tiene que hacer, los elementos de protección que tiene que entregar la empresa. Pasan a veces casos excepcionales y particulares, producto también de esta ramificación o esta ampliación de contagios, cuando se da en lugares específicos, como se dio en este caso el año pasado en el Sarmiento, y este año y ahora en el Mitre, con personal de control de trenes, que esos son trabajadores específicos, que son 4 o 5 dependiendo el servicio por turno, y ahí se nos dio la particularidad de que hubo contagios de distintos trabajadores de esa especialidad, que justamente los que controlan la circulación de los trenes. Y eso se nos dio justamente, motivó estas cancelaciones. Lo que nosotros estamos haciendo y venimos solicitando hace tiempo, y ahora lo estamos haciendo, previendo hacia adelante, es buscar la manera de tener un backup, digamos, si me permiten el término, de trabajadores que puedan operar distintos servicios ante una eventualidad de contagios que nos pase en esa especialidad de contagios masivos, porque si bien son 20, que por ahí es un número no mayor, pero sí impactando en esta especialidad es muy importante, porque nos está abarcando casi la mitad de la dotación que tenemos nosotros en esa línea, por ejemplo, ¿no? El hecho de ser trabajadores esenciales ha sido reconocido también en las discusiones paritarias, en las negociaciones en lo que tiene que ver con las condiciones de empleo, incluso en lo que tiene que ver con la discusión del poder adquisitivo. ¿Han tenido un reconocimiento los trabajadores de la actividad en este sentido? Nosotros no hemos podido llegar a una paritaria que pueda acompañar la pérdida del salario, que pueda acompañar la inflación. Hemos sí firmado una paritaria el año pasado, tenemos pendiente la de este año, que parte de este año que tiene que ocurrir los próximos días, una reunión, pero la verdad que hubiésemos pretendido y pretendíamos un porcentaje mayor. No obstante eso, nosotros entendemos la situación. Hemos logrado que los trabajadores que están presencialmente llevando adelante sus tareas en el frente de batalla, decimos nosotros, perciban mensualmente 5.000 pesos adicionales por esa tarea de esencial o prestar presencialmente su tarea. Ahora, igualmente, esperamos que en los próximos días, cuando comience la paritaria, poder recuperar parte del salario que hemos venido perdiendo, producto, bueno, de las negociaciones, producto de la situación económica y social, que en ese entendimiento de que todos acompañamos esta situación, bueno, uno llega a acordar este tipo de negociaciones. No obstante eso, entendemos que ahora tenemos que ir recuperando el salario, porque eso es lo que prima dentro de esta situación también, ¿no? De hecho, se está reuniendo la Confederación General de Trabajo en su formato ampliado, incluso con mucha participación de distintos gremios del transporte. Bueno, la Unión Ferroviaria también forma parte de la CAT, la Confederación de Transporte de la República Argentina, y donde allí lo que obviamente prima es la necesidad que este salario no esté por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Sí, si uno mira los promedios del salario de distintas actividades versus lo que es la canasta básica para no ser pobre, hay muchos trabajadores que están bajo la línea de pobreza. Entonces, algo está pasando en ese sentido, y lógicamente que la Central Obrera busca la manera de que esta ecuación cambie. Ahora vuelvo a repetir lo que he dicho en varias oportunidades: la discusión salarial de paritarias, cada sindicato tiene autonomía, tiene independencia, y dependiendo de cuál es la actividad que representa, sabe cómo tiene que llevar adelante sus negociaciones. Hay actividades que han tenido que primar el trabajo por sobre la discusión paritaria, producto de la situación difícil que estaba atravesando, por ejemplo, algunos sectores de la industria. Es una situación difícil que estamos atravesando todo. Ahora, ojalá pueda lograr una perspectiva la Confederación General del Trabajo desde esa línea para lo que es el Consejo del Salario, que todos sabemos lo que pasó, pero también creo que la discusión tiene que ir en esa dirección, ¿no?
Se espera en este sentido, digo, que del sector de la producción, y ya llevándolo al plano de dirigente sindical, más allá de la actividad puntualmente ferroviaria, digo, también pongan lo suyo los sectores de la producción, los sectores empresarios, ¿no? Digo, porque a veces cuando uno ve cómo aumentan los precios, y también esto produce un aumento inflacionario importante, creo que no es justo, ¿no? Como uno pone su esfuerzo y el otro parece no ponerlo tanto. Siempre el hilo se corta por lo más delgado y en la mayoría de los casos termina siendo el trabajador el que paga los mayores costos. En época de bonanza, los empresarios, los grandes empresarios en la Argentina tienen sus ganancias récord, como ha pasado en distintos años, y ese rédito no lo comparten o lo distribuyen en parte con los trabajadores. Ahora, en los momentos difíciles, nos quieren hacer pagar a nosotros los costos eso. Y bueno, yo creo que el Estado también cumple un rol y debe cumplir un rol preponderante, sobre todo sobre los grupos concentrados de la economía, que son los que nunca pierden. Pueden ganar menos, pero nunca pierden. Yo creo que hay que ajustar ahí, y es muy importante la mesa del Consejo Económico y Social y todo eso, donde se debatan realmente la problemática coyuntural que tenemos en este sentido, y no nos vayamos a veces en títulos en el cual todos coincidimos, pero en la acción o en la concreción de cosas estamos todavía bastante retrasados. La última, digo, hoy, en este momento, en esta hora, a las 18:43 de este 6 de abril, con todas estas medidas que se llevan hacia adelante y con todas las dudas que esto implica, la tarea es llevarle alguna suerte de claridad, ¿no?, a los trabajadores, y me imagino muchísimas consultas, por ejemplo, los trabajadores de transporte y puntualmente los trabajadores ferroviarios. Permanente consulta. Nosotros hemos tenido reunión del Consejo del Secretariado Nacional hace un rato, justamente ante la demanda de consulta de nuestros cuerpos delegados, etcétera, por todo lo que se está hablando. Nosotros solamente transmitimos tranquilidad, seguir trabajando de la manera que venimos haciendo, y esperemos que si hay algún cambio en este sentido o una implementación de otro tipo de actividades de acuerdo a la circunstancia, pueda hacerlo lo antes posible para poder prepararse para trabajar en esa dirección, siempre con la predisposición y responsabilidad que han demostrado las trabajadoras y los trabajadores ferroviarios desde hace más de un año en esta situación difícil que nos toca atravesar. Así que bueno, seguiremos aportando lo que tenemos que aportar con la responsabilidad que nos caracteriza, pero el hombre bien informado bien actúa, y por eso es importante para el trabajador, para el usuario, para la comunidad toda, que todos podamos manejar el mismo mensaje para actuar en consecuencia, ¿no? Sergio Sacia, gracias por esta comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Igualmente, que termine muy bien el día. Sergio Sacia, secretario general de Unión Ferroviaria, pasó por aquí, por Estado de Alerta, por la Radio Cooperativa.